Bueno, hoy no puedo decir Gitia, tengo que decir Pimpi. Claro. ¿Cómo andás, Pimpi? Muy bien, muy bien. Está bueno este viernes. Para mí está re bueno porque hoy viene mi hija, ya vino el otro, ya tengo 3 hijos ahora aquí. Muy bien. Por 2 días, algo es algo. No, está buenísimo. Muy bien, está juntando la familia, muy bien. Así es. ¿Y vos decís que Gitia no estará escuchando de Brasil? ¿Hará una columna? Y yo pienso que no se lo querrá perder. Yo pienso que la Adriana, qué mejor programa para la Adriana Gitia. Un viernes en a la Brasil, noche, un viernes a la noche escuchaste a vos en la radio. Yo pienso, mirá, conociéndola, que ese debe, sí, dice, agendó y se perdona, mi momento, el momento culmine de mis vacaciones. Viernes a la noche, dice, la hora de Moreno. Claro. ¿Y quién nos acompaña, Pimpi? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá, mira, como dice la Andrea Melo, socióloga, en el corazón de la Pampa Húmeda. Sí, ¿cómo se vino de Exaltación de la Cruz? Que se vino en moto, Dios mío. Son bravas las nuestras, madre son querida, se vino y se va a volver en moto. Sí. En una motito de esa que parece salida de las películas de la Segunda Guerra, pero del inicio de la Segunda Guerra. Esas motitos que tiene un casco parecido, ¿sabes? ¿Así? ¿Qué? Tiene esos cascos raritos, digamos, no es que tiene esos cascos modernosos, estas cosas. Casco barato. Claro, tiene esas cosas. Y en esa habrá ido al Consejo Deliberante cuando era concejal y le habrá puesto incómodo todo ahí. Hace muchos años que caminamos juntos. Valores. Pero mirá que son bravas, yo cuando las veo, hicieron escuela ustedes, Pimpi, porque las que las siguen a ustedes son bravas, como eran ustedes. Y también, antes, el peronismo hizo que la mujer irrumpiera y se hiciera visible todo lo que las mujeres a lo largo de la historia han hecho en Argentina. Claro. Pero el peronismo hizo que eso tuviera cuerpo, cosa colectiva, participación, decisión, mostrarse, nada de vergüenza. Ahí la tenés. Andrea, qué bueno que estás aquí con nosotros hoy. Gracias, un placer. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, por nosotros. Se va a morir la Gitia que la trae a la Adriana justo cuando ella no está. Bueno, ahí estará sufriendo en Brasil, pobre. Ahí con esos brasileros, sí. Hoy me mandaron un mensaje, decía, uno que está allá también, se ve que le hizo escuchar las andanzas de ayer. Y entonces me dice, bueno, pero este es un peronista de ley, claro. Y hizo toda la interpretación. Y le digo, bueno, pero me dice, pero no son ni de derecha ni de izquierda el brasilero. Y entonces, ¿qué son? Claro, ¿cómo van a entender el peronismo? Y le digo, lo que pasa es que los brasileros sí que fueron, todavía casi que son medios portugueses, con todo respeto digo esto, ¿no? Pero la intelectualidad brasilera todavía sigue siendo portuguesa, entonces piensan como los europeos. Y claro, les cuesta, algo quiso hacer Getúlio, pero no alcanzó. Los intelectuales, son como Fernando Enrique Cardoso y todo esto, digamos, ¿no? Claro, son además, la cabeza europea. Si te nutrís, si tu intelecto se nutre de todo ese pensamiento, después hay que ser como bastante brillante para poder ver cómo eso se convierte en una herramienta para analizar tu realidad. Y si no, te quedas como en ese carril. Y eso le pasa. Y ojo, que muchos intelectuales que son inteligentes, que tienen su brillantez, pero como están metidos en ese carril, no pueden ver lo que pasa. Se le hace difícil, incluso se le hace difícil entender el conflicto, ¿no? Esta guerra que hay entre Rusia y Ucrania, ¿no? Vos te has convertido en el ¿cómo te diría? El comentarista, ¿no? Sobre geopolítica, que por lo menos todos queremos escuchar, me parece. Impresionante, porque las reflexiones de Guillermo casi que son las únicas, excepto algunas por partes que ayer me pareció que complementaban algunas de tus participaciones, de gente que tiene, que conoce, que tiene el mundo, pero si no, todo es tan playito, repitiendo lugares comunes, todo sin poder analizar nada, así que estamos todos acá comiéndonos las uñas para ver. Sabes que a la noche, dos temas. Primero, lo de Fantino, que me sorprendió gratamente que me
me informó que era licenciado en filosofía, ¿no? Y tuvimos un debate y había otros muchachos, o sea que esta historia de que quizás ¿para qué servimos? Bueno, para que brote el conocimiento, y capaz que esta historia de hacerse el dolobu va terminando y empieza a brotar el pensamiento profundo, porque si no, ¿qué fue lo que pasó? Y en Crónica, que no es el estilo, después, pero esto es lo que quería contar, terminaron reconociendo en varios medios, porque entre ellos se hablan, que lo había ganado Crónica, que los que mejor habían cubierto el conflicto entre Ucrania y Rusia era Crónica, que no debería haber sido, pero claro... No parecería el perfil del canal, bueno, ¿no? Llevaron, y hoy me mandaron un mensaje diciendo que lo de Crónica había sido sustantivo, dentro incluso de los medios, ¿no? Y me parece que eso está bien, porque empezamos a analizar el conflicto desde el interés nacional, que es de donde lo tenemos que analizar. Esa fue la primera cosa que a mí me pareció que vos pusiste en la mesa, que nadie había mirado. Nadie había mencionado eso. Ni siquiera los que puedan tener un análisis, digamos, geopolítico tal vez mejor o más inteligente, o ni siquiera esos planteaban que la importancia de cómo analizás vos es cómo lo ves desde el interés nacional, que ese es tu lugar. Por lo menos nosotros, que somos militantes, que somos peronistas, que queremos una patria grande, un pueblo feliz. Y después vos querés quedar bien a ver cómo aparecés como sabiondo allá, bueno, qué sé yo. Ahí había un artículo que alguna vez desarrollamos en el programa, que le pusimos algo así como los ingleses están de vuelta, o la vuelta de los ingleses. Claro. Que se expresa en esto que está aconteciendo. El discurso de Johnson fue fuerte, más fuerte que el discurso de Biden, porque, bueno, él le tiene que poner un freno. Él acepta que Francia y Alemania sean los secundones en esto, pero no lo va a aceptar para el Imperio Británico, desde ya que no. Entonces dijo, bueno, hasta acá llegamos, y con la declaración de Putin diciendo el que se mete va a una reacción más violenta, dijo, bueno, está bien, pero te voy a poner hasta ahí. Porque se está configurando la arquitectura del nuevo orden internacional. Las declaraciones de Trump diciendo conmigo esto no había pasado, yo lo dividí, lo dejaron juntar, está aventurando lo que va a acontecer en las elecciones de medio término norteamericanas. Pero a su vez también se está discutiendo en la interna entre los demócratas y los republicanos, no la direccionalidad de la clase dirigente norteamericana, sino el sesgo de esa dirección, cómo avanzan. Y Putin también está haciendo lo suyo. Hoy hizo una declaración muy fuerte, Putin, diciendo, guarda a los finlandeses y guardan los suecos, porque si se quieren meter en la OTAN van a seguir el camino de Ucrania. Hoy dijo esto Putin. Mire, la realidad es que Putin, desde su desarrollo militar, que es el único que tiene, está procurando su patio trasero. Y entonces estas definiciones empiezan también sobre el gran ganador del nuevo orden internacional que vuelve a ser Estados Unidos, el alineamiento que nosotros tenemos que tener inteligente y cómo nos vamos a insertar dado los grados de libertad que tenemos, porque las Malvinas son una base militar relevante en este ordenamiento que han hecho en el AUKUS, que es el Tratado de Defensa entre Australia, de ahí AU, Q porque tiene que ver Reino Unido en inglés, la K y la U, y US por Estados Unidos, también en inglés. Es muy sencillo de memorizar. Australia son las primeras dos letras de cada país. AU, Reino Unido, y Estados Unidos, obviamente en inglés. Y entonces ese tratado es el otro tratado donde se va a discutir el nuevo orden internacional en el Mar de China, o el Mar del Sur, como le quieran decir. Pero el Mar de China sí lo conocemos nosotros. Uno es Ucrania, y el otro es China. Son los dos territorios. Ahí China quiere disputar que como que fuera un mar interior para ellos. Claro. Y esa pelea es una pelea. Claro.
Bueno, los norteamericanos le mandaron la flota con el portaaviones, la mandaron íntegra, los portaaviones, los submarinos, los destructores, los cruceros y bla, 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 porque cuando navega el portaaviones, si no va acompañado, en realidad es una paloma que va volando y cualquiera le puede. Entonces tiene que ir, digamos, el despliegue de un portaaviones con toda la flota obligatoriamente. No puede navegar solo, salvo que vaya a un territorio que no va, que sabe que no. Pero imagínate que no iban a ir así con China. China le dijo, este es nuestro, y ellos dijeron, es suyo y no podemos pescar, pero sí podemos pasar. Por eso se llama zona marítima exclusiva, en términos económicos, pero no le podés impedir el paso. Y pasaron. Y no es que los chinos dijeron, bueno, no vamos a pasar, sí, pasaron. Los vamos a navegar de acuerdo al derecho internacional. Porque los chinos habían desplegado ya 2 o 3 veces escuadrillas de aviones sobrevolando territorio, obviamente lo que ellos están reclamando, que es Taiwán. No es que pasaron por arriba de los rascacielos, pero sí pasaron por el mar y le mandaron las escuadrillas. Y ese es el segundo escenario. Y claramente los ingleses están planteando el acento ahí, porque vos fíjate que los australianos también se sumaron, los australianos y Nueva Zelanda se sumaron a estas pretendidas sanciones a los rusos, pero le están diciendo, bueno, muchachos, la nueva arquitectura mundial la vamos a instaurar, y se está discutiendo, como se discute entre ellos, el orden de depredación y qué se queda cada uno. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Hay una anécdota famosa de Patton, que cuando estaba entrando a Berlín, ya habían entrado los soviéticos, dijo, bueno, estos llegaron primero, porque había una discusión entre los soviéticos y Patton quién llegaba primero a Berlín en la Segunda Guerra. Obvio que la guerra ya estaba terminada. Si bien seguían los combates, la guerra estaba terminada, era obvio que estaba terminada. Y Patton, cuando vio que los soviéticos llegaban primero, dijo, bueno, entonces vamos derecho para Moscú. Hubiese cambiado el mundo si el comando norteamericano, si la clase dirigente norteamericana le hubiese permitido a Patton seguir hasta Moscú. Bueno, esto es lo que se está discutiendo ahora. Por eso hay que diferenciar los escarceos, aunque son escarceos dolorosos y obviamente hay vidas en juego y hay familia, pero hay que diferenciar los escarceos de lo que es el eje vertebrador de lo que está pasando. Y el eje vertebrador es que en esta nuevo orden internacional, Rusia, como corresponde, va a ser un actor relevante. Hoy, esto que estamos diciendo lo plantea en un artículo de opinión el diario La Nación, de uno de estos analistas, que es el que escribe los viernes, que es Bernstein, pero plantea, aparte de esto, bueno, volvió Rusia, obviamente sin la potencia económica de Estados Unidos, y es el aliado natural de Estados Unidos porque solo lo cuestiona en el plano militar. Y en el plano militar ya hay unos desarrollos en armas no convencionales que tienen que ver con lo nuclear, donde no te podés pelear, porque algún misil nuclear va a llegar a tu territorio y ¿quién te lo va a perdonar? Entonces, esa no es la disputa sigue siendo lo económico. Y Rusia no le puede discutir a los Estados Unidos, que sigue siendo el 25% del PBI mundial, que si es el 22, que si es el 23, sigue siendo el 25%. O sea, una de cada 4 facturas que se hacen en el mundo es norteamericana. Está bien, una de cada 4 facturas de bienes finales, bienes y servicios finales, por eso estamos hablando de la factura, es norteamericana. Y esto, que es lo que está en juego, está definiendo el rol de Europa continental, fundamentalmente Francia y Alemania. Hay mucha inquietud en Francia y Alemania, porque esto lo ven. En la anterior situación de Ucrania con Rusia, cuando fue la revolución que finalmente termina en este gobierno, que había un presidente prorruso, lo terminan sacando. Ese presidente prorruso se termina refugiando en las repúblicas que hoy son independientes, y las que son las que acaba de reconocer, se va para el este, igual no consigue, se termina,
Y bueno, la Merkel tuvo mucho que ver. Ustedes revisen los diarios de época y van a ver que la voz cantante de ese proceso fue la Merkel. La Merkel es que en nombre de la comunidad, pues está bien que ella presidía en ese momento, lo que hoy es Macron, ella presidía, pero fue la voz cantante. Y los rusos se lo comieron y ahora, bueno, la primera reacción fue Crimea, hizo el puente Putin, que une Crimea con el continente, y ahora ya tiene el puente y va a tener parte del continente. El tema es que juegan los norteamericanos en Ucrania. Ucrania es un país muy importante en términos de recursos naturales. Es la Argentina y más que Argentina en Europa, no es un tema menor. Tiene las tierras más productivas del mundo están en Exaltación de la Cruz, para homenaje a nuestra invitada. En realidad un poquito más allá, que es Rojas, pero bueno, el chiste valía, es la segunda sección electoral, y un poquito del sur de Santa Fe, Venado Tuerto y compañía, y la parte lindante de Córdoba. ¿Está bien? Eso es la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que después vamos a hablar con Andrea. Después en Angola, pero ahí, bueno, ahora ya resolvieron el tema de las minas personales, pero cuando nosotros mandamos la misión, le fuimos a venderle maquinaria agrícola. Nuestro servicio de inteligencia no nos había dicho que era muy difícil porque estaba todavía todo minado. Ahora ya han resuelto bastante, por lo tanto las tierras empiezan a estar productivas. Y la otra es Ucrania. Ucrania occidental, si lo dividís por el río, donde está Kiev, y que llega al Mar Negro, la parte del este es metalmecánica, minerales, etcétera, está el hierro, está el carbón. Ahí se desarrolló, ahí se hizo el portaaviones, el único portaaviones operativo que tiene China, se lo vendieron los ucranianos. O sea, que es un portaaviones bien antiguo. Los chinos tienen ahora uno nuevo, pero navega, pero todavía no está en aptitud de combate. No ha terminado de darle todos los elementos de navegabilidad que necesita el portaaviones. Por ahora es una cáscara que flota, hicieron una fiesta, todo lo demás, y están haciendo un segundo, pero todavía no están en aptitud de combate. El que le vendió los ucranianos, sí. Para que veamos de qué estamos hablando en Ucrania, ¿no? Pero hay una situación que también tiene que ver mucho con los argentinos, que es la constitución de pueblo como tal. Nosotros en el informe que hacemos mensual de nuestra consultora hace un par de meses atrás, y quizás menos, pedí que me hicieran la génesis de Ucrania. Siempre tomamos un país y lo estudiamos, ¿no? Nos tomamos las 3 semanas, 4 que hay entre un informe y otro, y estudian un país. Ahora estamos con Estados Unidos. Pero estudiamos Ucrania, Aramos dijo el mosquito, ¿no? Pero lo hicieron los muchachos. Lo hace Sergio Carboneto. Y fue un informe bien interesante porque no quedaba claro de qué estábamos hablando. Vos leés la historia mexicana, bueno, sabés de lo que estás hablando. Leés la historia norteamericana, estás hablando. Por ahí hay muchos elementos distintos, ¿no? Que vos decís, esto no lo sabía. Por ejemplo, claro, nadie sabe que en realidad Francia se metió por el Mississippi y arregló con todos los pueblos originarios. Ellos tenían todo el intercambio con los franceses y sacaban la mercancía por el Mississippi y ahí la llevaban. O sea, los que primero comercializaron con los pueblos originarios en Estados Unidos fueron los franceses. Bueno, en el caso de Ucrania esto no queda claro, No queda claro. Hubo algún príncipe ahí que estuvo algunos años, una descendencia, pero ahí se metieron los polacos, después los alemanes, después venía el imperio austrohúngaro también, venían los rusos. Hay una historia ahí y no terminaron de construir esa fusión que intentamos mantener en la Argentina y que es la identidad del pueblo. Por eso, sobre eso pivotea la posibilidad de la parte rusa y la posibilidad de la parte occidental. La patria la define el territorio y la identidad, el patrimonio común. Y sobre eso es que Ucrania, un territorio muy rico, está siendo disputado. Y si los norteamericanos hacen base del otro lado,
Y si finalmente Putin llega hasta donde quiere llegar, después retrocede, resuelve, y si los norteamericanos se quedan con la parte agrícola, de hecho puede ser un protectorado perfecto como es Puerto Rico, ¿no? Y seguramente se va a desarrollar esa parte, y por qué los ucranianos dirían que no, y bueno, hay que ver cómo es la solución. Pero en esto de la clase dirigente de ir por los europeos y sacarlos de la zona de confort de Estados Unidos que se habían metido, porque los europeos se le metieron porque compiten con la manufactura, ¿no? Compiten con la manufactura, son un pueblo organizado, tienen tecnología, lo único que no tienen es energía, que casualmente la tiene Putin. Y por eso dependen de Rusia. Y lo mismo le pasa a los chinos, con una diferencia: a los chinos también lo van a acercar con los alimentos. Y ahí viene que nosotros le vendemos los alimentos a los chinos, parte de nuestras ventas. Cuidado con eso, porque los van a mandar a su zona de confort, los van a sacar de su zona de confort y los van a mandar de vuelta a su territorio. Y esa expansión china, claro, si no hay tal expansión china, tampoco hay ruta de la seda. Y ojo con la inserción internacional de la Argentina, porque los chilenos, parte de la política chilena, los que sacaron el 45% en la última elección, que no es poco, en el balotaje, su candidato dijo: tenemos que rediscutir la Patagonia con la Argentina. De un lado los chilenos, que fue la declaración de Bielsa, ¿no?, cuando dijo: este candidato es antiargentino. Una cosa es que nos peleemos en el fútbol, bueno, y otra cosa es que diga vamos a discutir la Patagonia, ¿no? Y del otro lado tenemos los británicos, y la relación entre los chilenos y los británicos es obvia, no hace falta que la discutamos. Y todo eso tiene que ver con la expansión sobre la Antártida. Pero hoy un periodista me preguntó, para ir terminando, ¿y cómo podemos resolver esto? Y bueno, este sería el momento ideal, ya que tenemos la representante de la segunda sección electoral, donde se hace la mitad de la comida que consumen los argentinos, que es esto que acabo de describir geográficamente. Parte es la segunda, la mayor parte de eso es la segunda sección electoral, la cuarta, el sur de Santa Fe y el pedazo de Córdoba. Para elevar las retenciones al máximo y poner la ley de alquileres, de arrendamientos rurales, le bajás la retribución a los productores, pero le bajás los costos también con los alquileres, y no perjudicas ni a los productores, ni a los contratistas, ni a los trabajadores rurales, calificados o no calificados, no importa. Y sí, es la sociedad rural la que tiene, en este caso, que donde está el excedente, para que el Poder Ejecutivo tenga los recursos, 7.500 millones de dólares y quizás un poco más con esta suba de los precios, para honrar los compromisos externos y no firmar esta porquería que quieren firmar. Acordar con el fondo, hay que acordar. Miren, si llevan al máximo las retenciones, el aumento de los precios internacionales no va a repercutir ni en la harina de trigo, ni en la harina de maíz, ni en la carne, ni en el aceite. Hoy está suspendida la venta de harina de 4.0, no hay precio. La primera semana de febrero estaba a 1.200 la bolsa de 25. Ayer estaba 1.600, 16.000, perdón, 1.600, y hoy se vendió, y hoy se suspendió la venta. De 1.200 a 1.600 la bolsa de 25. Imagínate vos que sos mi matemática, es un 40, ¿no? De 1.200 a 1.600, claro, de abajo para arriba. Sí. Si no es un 40 estás por ahí, pero es un poquito menos de 40, 35, por ahí, 37. Eso en un mes, la bolsa de harina. Y eso te va a repercutir en todo. Y hoy suspendieron porque seguía subiendo el trigo. La única posibilidad, estaba mal lo que quería hacer Juan Domingo Biden, como lo llamó Alberto. El incremento del precio de la carne en Estados Unidos no es porque se cartelizaron los frigoríficos, que según Juan Domingo Biden serían los formadores de precios, es porque subió el precio internacional. Entonces, cuando subió el precio internacional, como Estados Unidos es un gran exportador de carne, se pusieron en paridad de exportación. Sí. Al estar en paridad de exportación, la única manera que tienen, subiendo el precio internacional de la carne, para bajar el precio en Estados Unidos es retenciones, claro, porque tienen que desalinear los precios. Ahí sería Juan Domingo Biden. ¿Cómo se equivoca este Alberto siempre? Qué de pavada. O sea que Biden tendría que hacer lo que vos estás proponiendo para la Argentina. Claro, y lo que hicimos, las retenciones, si no va a tener el precio de la carne cara. No tiene alternativa porque es paridad de exportación. Mira, esto se va ordenando. Hoy tendríamos que subir las retenciones de acuerdo a la rentabilidad de los proyectos implantados.
y bajarle el costo a los productores, cuestión de que no se vuelva a armar una 125. Pero te vas a enojar con la sociedad rural, y sí, alguien tiene que poner la plata y no la puede poner el pueblo. Es absolutamente injusto que la plata para el Fondo Monetario y para los bonistas extranjeros lo pongan los jubilados, la pongan los pensionados, los trabajadores asalariados, formales, informales, los profesionales independientes. Es muy, muy, muy injusto. Muchachos de la sociedad rural, les toca a ustedes. Sería una buena oportunidad, porque viste cuando vos discutías las retenciones, imagínate ahora que la soja está a 600 y pico, 645 la última vez que la vi, que es el récord que tuvo con nosotros. Yo llegué a tener el trigo a $400, o sea que todavía le falta un poquito al trigo. La leche a 5.700, $6.000 la tonelada. Vos imaginate que de ahí sale el precio del litro de leche. $6.000 la tonelada de leche en polvo, vos precisás 12 litros de leche por cada kilo. O sea que precisás 12.000 litros, y ahí te sale la paridad de exportación, hagan por el tipo de cambio, a cuánto compraría Nestlé la leche en el tambero para llevarla al puerto, transformarla en polvo y exportarla. Miren, es así de simple, no es que hay que hacer, miren muchachos, es así de simple. No hay otra alternativa. O el pueblo argentino la va a pasar muy mal con este aumento de precio, o le ponen las retenciones. Ahora, si le ponen las retenciones solas, la paga el productor. Entonces tienen que ponerle la ley de arrendamiento. Y meterse con la energía. Y meterse con la energía. No como hace el presidente de YPF, que es de tierra de Santa Cruz, fue vicegobernador, que dice, aumentamos los precios porque queremos invertir. Claro, queremos invertir. Como Quilmes, que me pedía venir a aumento de precio porque quería invertir. Mirá vos qué gauchito Quilmes, Mirá, siempre, qué raro que son estos pibes de este gobierno, Siempre pienso cuando proponíamos para la campaña presidencial que hicimos para el año 2019, que después se nos dejó, bueno, ya sabemos cómo fue ese proceso, pero la propuesta de que YPF sea de los trabajadores y administrada a través del Consejo, el confederal de la CGT, ¿no? Y que Guillermo decía, y no puede ser de los trabajadores petroleros, porque si es de los trabajadores petroleros, su interés sectorial va a estar vinculado a que la energía, que el petróleo se venda caro. ¿Y no le pasará un poco lo mismo a las provincias que tienen regalía por el petróleo? ¿No le pasará un poquito también? Es complicado, por eso, como decía el otro día un compañero en la formación política de Principios y Valores, uno de los grandes problemas que tuvo la Constitución del 94 fue perder el sentido nacional de lo que es la propiedad del subsuelo y provincializarlo. Lo mismo, y no solo, ¿verdad? No solo te va a pasar con los patagónicos, porque vas a tener tema de la minería, y es lo que te pasa en otro plano, el otro error, el de creer que elegir un intendente en la ciudad de Buenos Aires convierte a la capital, que es de todos los argentinos, en una provincia. Bueno, eso vamos a terminar, habría que terminar con esto de la autonomía. Pero, ¿Cómo estás viendo la actividad, Andrea? ¿Cuál es la visión que vos tenés de la segunda sección electoral como la coordinadora, la responsable, la referente de Principios y Valores allá en la segunda sección? Contame cómo estamos, qué estás viendo, cómo están las fuerzas productivas, los trabajadores. Y en líneas generales, yo vivo en Exaltación de la Cruz, vos sabés. Estuvimos charlando ayer sobre el uso del suelo, ¿no? En Exaltación, y cómo bueno, principalmente desde la dirigencia política, hace varios años ya, más o menos fines de los 90, se volcó a lo que es lo residencial, ¿no? El boom de los countries, los barrios cerrados y demás. Ahí vive Lilita, ¿no? Ahí vive Lilita Carrió, en un barrio cerrado que se llama Chacras de la Cruz, el mismo lugar donde vive el intendente, y otros personajes también de la farándula, artistas como León Gieco, etcétera, viven en ese lugar. Y en ese sentido, bueno, leíamos una nota que salió en Noticias donde se establecía que el campo se había puesto de moda,
pero no como podríamos pensar, sino porque era un lugar donde muchos ricos y famosos elegían Exaltación de la Cruz para ver paisajes antiguos, para ir a negocios, por ejemplo, no shoppings donde la gente les pide autógrafos y demás, sino zapatillerías de barrio. Todos la negrada ahí. Claro, exactamente. En lugar, ¿no?, de advertir, bueno, principalmente que somos parte de la Pampa Húmeda, ¿no?, que esa región es de las más ricas del mundo, como vos expresabas, que hay un potencial productivo que nosotros entendemos desde el peronismo que hay que desarrollar, y puntualmente, como en toda la Argentina, la verdad es que se sufre mucho la falta de trabajo. Allí estos countries y demás lo que generan son trabajos informales usualmente, o trabajos provisorios, no asociados a los servicios. Claro. Y hay una necesidad de la juventud también de poder tener oficios, bueno, el día de mañana poder progresar, y estos trabajos que obviamente son muy dignos como todo el que hace cualquier trabajador, no le permiten ese progreso que nosotros entendemos desde el peronismo es lo que corresponde, ¿no? ¿Y hay universidad en Exaltación de la Cruz? No hay universidad en Exaltación de la Cruz. La más cerca que tenemos es en San Antonio de Areco, que está a poquitos kilómetros, pero la verdad es que se hace muy cuesta arriba que muchos de nuestros jóvenes estudien, porque precisamente no tienen trabajo genuino, y al no tener ese trabajo genuino, entonces están imposibilitados a poder viajar y pensar en la posibilidad de estudiar algo. ¿Y hay escuelas de agronomía, escuelas de agricultura? Solamente hay una escuela técnica que hoy está funcionando muy bien, pero no hay una articulación con lo que es el sector dirigente, con el sector privado. Es una escuela donde, bueno, los educadores hacen mucho para que los jóvenes estén muy bien formados en química, mecánica y demás, pero eso después no se traduce a una conexión con empresas, que prácticamente no hay en Exaltación de la Cruz, ni tampoco para poder potenciar la zona del agro, ¿no? Ahora llegó una muy importante, va a ser la BASA. Son 800 toneladas mensuales, que va a ser de vidrio plano. Sí. Eso empezó en nuestra porque, claro, con el crecimiento de la Argentina nos quedamos con un cuello de botella en el vidrio plano, y BASA empezó el emprendimiento en Exaltación, que es cerca de Pilar. Por eso yo decía Pilar, porque ellos lo asociaban a Pilar. En realidad está bastante más cerca de Campana, porque están en Los Cardales. Ok. Y empezaron con nosotros. Y bueno, en ese momento le dimos una autorización especial para importar, pero ellos se comprometieron a hacer un horno fantástico, imagínate que 800. Y ahí van a trabajar 100 y pico, me parece, cerca de 150, 200, que van a ser de la zona. Sí. Y claro, el vidrio plano tuvo un auge extraordinario por la arquitectura. Viste que los edificios ahora es la losa y en vez de pared de vidrio para afuera. Bueno, hay kilos y kilos de material. Así que ahí vas a tener, Sí, seguramente. Y casualmente es el sindicato del vidrio. Sí, no habíamos podido charlar respecto de esto que vos habías tenido que ver. Está, en proceso, ¿no? Hace ya por lo menos 6 años que se empezó a construir en ese lugar, frente a un parque industrial que todavía no está funcionando, y sí es una posibilidad, ¿no?, para que haya fuentes de trabajo que son muy necesarias. El proyecto empezó en el 13, en el 12 o en el 13, pero aparte porque el horno en realidad tiene muchísimos materiales importados, pero muchísimos. Todos esos ladrillos vienen de toda su estructura viene de Francia, todos los materiales, la capacidad de hacer un horno de esas características. Te imaginas que eso debe haber 10 tipos en el mundo que saben hacer eso, ¿no? Son cosas muy especiales. Es imponente ver cómo fue avanzando la obra, y efectivamente, como decís, se trata de una tecnología de punta y de un trabajo muy técnico y especializado que, llevó todo este tiempo para poderla poner en marcha, que entendemos que va a ser pronto. Y ahí tenés también, la segunda tenés Zárate, ¿no? Sí, tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en un artículo hace algunas semanas en BAE, y allí pudimos estudiar, o por lo menos yo pude estudiar un poco más en profundidad esa particularidad que tiene la segunda, que no es solamente agropecuaria como uno podría pensar,
todos los servicios, ¿no? Y bueno, las actividades, esa red compleja, ¿no? de actividades que mencionábamos allí, como la logística, la construcción y demás que están asociadas al productor, sino y puntualmente que hay una gran cantidad de distritos dentro de la segunda que son industriales y portuarios también. Entonces es una zona más que interesante para pensar, ¿no? La Argentina, que nosotros, bueno, entendemos que en algún momento tenemos que... desarrollo. Exactamente, el modelo de desarrollo. Claro, para promover la actividad. ¿Y sabes qué pensaba yo? Que esos emprendimientos productivos que tienen esa importancia generalmente también generan a su alrededor la aparición de empresas, talleres, cosas más pequeñas que acompañan de distintas maneras y además la posibilidad de la formación de los jóvenes de esa zona en oficios que son necesarios y la posibilidad de recuperar eso, una educación puesta al servicio de lo mismo. Casi siempre se piensa, ¿no?, que el problema tiene que ver con la falta de ciencia, tecnología, ¿no?, aplicada a este tipo de cosas, pero bueno, con un economista como Moreno lo que sabemos es que se requiere más que nada de voluntad política y una visión, ¿no?, de ese modelo de producción. Claro, que tiende al desarrollo, está claro. ¿Y cómo te pensás, Pimpi, que está Principio y Valor en la segunda como expresión electoral del Movimiento Nacional Justicialista, vos? Bueno, me parece que fue llamativo en la elección pasada, que ya sabemos cómo fue, ya sabemos que nosotros tuvimos candidatos como los que tenemos acá en esta mesa, extraordinarios, que tenemos política, tenemos propuesta, pero que nuestra estructura es muy incipiente, por supuesto, y por lo tanto poder acompañar en el proceso electoral todo lo que implica la fiscalización, el contar los votos y demás, eso es una debilidad nuestra, la tuvimos en ese momento. Por lo tanto, siempre decimos, bueno, los votos que contamos y los que pudimos estar ahí y contarlos son los que son. Y sabemos también cuánto más podría haber sido, pudo haber sido, si hubiéramos podido contar todo. Pero fue llamativo que la participación de Principio y Valores en la segunda sección electoral tuvo varias, no diría sorpresas, pero varias posiciones muy interesantes, una buena participación, ¿no? Por encima del promedio de los votos que pudimos contar en el conjunto de la provincia. Fue uno de los indicadores de que una cosa son los que contamos y otro los que sacamos. Exacto. Porque ahí fue donde más votos se contaron. Exacto. Los que pudimos contar de donde tuvimos fiscales. Exactamente. Esa fue la interesante. verdad que fue sorprendente, estuvo bien interesante y nosotros quedamos muy conformes con la participación en la segunda. Sí, y ahora vamos a tener en todos los distritos, calculo. Esperemos que con el paso de los meses de este año, bueno, ya después de la elección y volviendo a caminar en la segunda, podamos reunir a los compañeros que necesitamos de los 15 distritos, bueno, para poder seguir generando esa base, ¿no?, militante y de dirigencia que entendemos estamos para acompañar el modelo de desarrollo y obviamente el proyecto que lidera Guillermo Moreno. La verdad es que de 6 distritos que competimos en las PASO, lograron superar esa barrera 5 de ellos, ¿no? Los votos que contamos y demás. De 6, 5 lograron pasar esa barrera. Eso fue impresionante. Y eso fue, sin duda, el trabajo de los compañeros, a los que obviamente se valora, que no somos un club de amigos, sino que somos compañeros, que con lo que podemos caminamos el territorio, militamos hace muchos años y entendemos que si vamos a hacer política en este contexto tan complejo, obviamente somos peronistas, no nos queda otra alternativa que seguir adelante. Queremos hacerlo de la mano del compañero, porque entendemos que es el único proyecto viable para nuestros distritos y para nuestra patria. La realidad es que es todo a pulmón, ya lo sabemos, y eso no es fácil. Hoy por hoy hay una militancia, decimos, muy conectada a lo que son los cargos políticos, ¿no? No lo juzgamos porque sabemos que todo el mundo tiene que comer, tiene que alimentar a su familia, tiene que progresar de alguna manera o sostenerse, pero eso indica que se hace muy cuesta arriba seguir acumulando una masa, ¿no?, de militantes que se acercan y bueno, y sabiendo que no hay, no tenemos la opción de ofrecer ese tipo de cosas desde el espacio de principios y de valores, lo que implica que es más complejo, pero también que es más genuino el armado, y que de esto que vamos construyendo, esta base que vamos construyendo, va a salir lo mejor, y cuando nos toque vamos a estar preparados para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Sabemos que es lo que tenemos que hacer como peronistas. Me tocó
estar en el Consejo Deliberante de Exaltación de la Cruz fue una experiencia súper interesante. He aprendido mucho, sobre todo de los golpes, porque una entra un poco ingenua a ese tipo de lugares. Y la realidad es que es un espacio donde se puede hacer mucho, donde se puede discutir, donde se puede llevar las voces de los vecinos, donde con muy poco uno estudia y puede desarrollar proyectos que son necesarios para la comunidad. Después se requiere el coraje y el valor que tenemos las mujeres peronistas, así que creo que cuando nos toque la posibilidad de seguir, bueno, no sé si disputando espacios, ¿no? Yo específicamente creo que uno lo acompañó a Moreno para que llegara a él, ¿no? La verdad es que más allá de que pasamos las PASO, queríamos verlo en la Cámara de Diputados presentando los proyectos que realmente le transforman la vida de la gente. Uno era un humilde acompañante, digamos, de lo que sabíamos que iba a ser Guillermo en ese lugar. No se dio, así que vamos a seguir construyendo para un futuro, sea el compañero o cualquier otro peronista, como siempre dice. Sabemos que es hora de dar vuelta, ¿no? Esta cuestión, no tenemos nada que ver con el progresismo. Estamos muy preocupados por la situación de la patria y bueno, en eso estamos colaborando, seguimos en ese camino. Y se nota ya que muchos sectores que estuvieron acompañando, que votaron esperanzados en el año 2019, están viendo cómo esto es un fiasco. Algunos ya conocíamos el paño, pero otros no conocían y decían, bueno, no, peor que Macri no puede haber. Y ahí está. Y ahí tenés. De que ahí siempre puede ser peor. Siempre, ¿viste? Pensábamos que era el peor y vino otro que es peor. ¿Está Bea ahí o no está? Beatriz, ¿estás? Parece un juego esto. ¿Está muteada? ¿Está muteada de vuelta? Uy, Bea, a ver. ¿Ahora estás? No. Es que solamente hace 2 años que estamos con esta experiencia de estar en los Zoom, Guillermo. ¿Quién sabe? Cuesta, ¿viste? Justo vos estás haciendo ruido todo el tiempo porque te olvidaste de apagar el micrófono y lo apagas en el momento que te dan la palabra. Suele ocurrir. Suele ocurrir, todavía suele ocurrir. Contanos, Pimpi, ¿cómo fue la experiencia sobre el debate que tuviste por las tarifas en la audiencia pública? Mirá, nosotros conversamos con los compañeros y compañeras de Principio y Valores de la capital que estaba bueno que nosotros nos entráramos a esa audiencia. Está claro que el sistema de las audiencias públicas es un como sí, es un lugar donde de pronto van a quedar registradas cosas que opinan diversos, los interesados en forma directa, las empresas, los funcionarios, los que deben controlar, la asociación de consumidores, los sindicatos, los trabajadores de las empresas, los vecinos, la gente suelta, los militantes políticos, bueno, en fin. En esa audiencia que estaban anotados como 140 y pico de personas, más o menos. O sea, digamos, para que algún día alguien quiera, lee, mira qué dijeron, te enteras. No son vinculantes, eso forma parte, vos ya lo has dicho tantas veces, forma parte de la legislación con la que se privatizaron los servicios públicos, de ese como sí que implica, sí, que la competencia, que todo esto y que para transparentar se hace la audiencia pública, mientras tanto está listo el decreto para que se firme de los aumentos, de las condiciones que se cambian o de los contratos que se extienden a adenda por 30 años, etcétera. Pero a nosotros también nos gusta un poco, aunque no podamos modificar eso, no estamos en el gobierno, pero nos gusta que, aunque sea, quede planteado, aunque sea, haya alguien y tomamos lo que viene planteando Guillermo desde hace tanto tiempo, que es el problema que tenemos aquí para un modelo de desarrollo, es que nosotros necesitamos una energía que tenga el precio razonable después de conocer el costo y tener la retribución justa que permita el desenvolvimiento y el interés de las empresas para la explotación y la posibilidad para el país también de la exploración, etcétera, y que sea un insumo que permita que la industria sea competitiva. Si no tenés industria, no vas a tener laburo para todo el mundo. Entonces, siempre decimos, hay un pilar de un modelo de desarrollo que es la energía en condiciones de generar industria competitiva. No decimos energía barata, energía que permita
a la industria y que permita al pueblo también tener el confort y la calidad de vida que se merece. Y por otro lado, tener alimento al alcance del bolsillo de nuestro salario. Con esos dos pilares, es posible pensar un modelo de desarrollo que nos abarque a todos. Sin eso, todo te va a ir tropezando, por más esfuerzo que pongan compañeros como Feletti o compañeros que de buena fe intentan, quieren, tratan de inventar algo, pero es como si vos pones un chico en el tobogán y esperás al fondo a ver si se cae o no se cae. Vos tenés que cuidar que vaya, o sea, vos tenés que ver desde que inicie el proceso. Entonces, como no es que Guillermo Moreno es el único que sabe que hay que saber de los costos, porque cualquiera que haga él mismo un negocio, si es medianamente apto, va a fijarse en sus costos. Pero en el discurso, en cómo se instala la cosa, mucha audiencia pública, pero mucha nebulosa sobre la información. Entonces, nosotros no nos concentramos tanto en mirar qué tanto cumplen o incumplen las condiciones contractuales las empresas distribuidoras, cómo se repara el tema de los cortes, que son cosas que fueron planteadas por otros, está bien que también se planteen porque hacen al asunto, ¿verdad? Que no alcanza con que se multe, sino que hay que corregir las condiciones estructurales de la prestación de servicio, etcétera. Pero nosotros fuimos a un solo punto. Nosotros fuimos a plantear que se diga cuál es el costo de generación de la energía eléctrica para que a partir de eso se puede establecer cuál es la ganancia razonable de las empresas. Ahí son distintas situaciones según de dónde provenga esa energía, cuál sea su origen, pero así como hoy hacen un cálculo en el precio mayorista, se puede hacer ese cálculo sobre los costos, sobre la ganancia razonable, sobre cómo funciona esa modalidad, sea la nuclear, la térmica, la hidráulica o la renovable. En cualquiera de los casos todo eso se puede estudiar, y los que están en el tema, para cuidado que lo estudian, pero mirá vos cómo serán de tramposos. ¿Cómo serán de tramposos? Dos pequeñas trampas, porque por ahí vos escuchás 100 personas y se te escapan cosas, no es que todo te acordás lo que se dijo, ¿no? Pero la autoridad del ministerio, el secretario de Energía, presentó un cuadro que decía costo de generación de la energía. Y ponía por cada uno de los tipos de energía, bla, bla, un cuadro. Esto siempre parece que si muestra un cuadro, estás dando información, ¿no? Toda la falacia de la información. Pero en el pie del cuadro decía cálculos hechos sobre datos de CAMESA. O sea, de cuánto CAMESA, que está en el como intermediando, se podría decir, Guillermo. Es el mercado mayorista, es el que hace el clearing entre todas las empresas de generación. Entonces, ¿cuánto es el costo con el que va a transferir, va a hacer el negocio con las transportistas que después que le llevan para que lo paguen las distribuidoras? Entonces, no es el costo de lo que cuesta en cada una de esas modalidades generar la energía. Es el costo que tienen las distribuidoras que pagar la energía para poder llevarla a tu casa. Es otra cosa. Es otra cosa. Es como los que creen que van a resolver los temas de la inflación poniendo cartelitos de precios cuidados en los supermercados. Y te dicen, no, el problema son los supermercados, porque de esa manera omiten hablar de la oligarquía. Y lo mismo pasó aquí. Así que, bueno, me tocó a mí, en una pequeña presentación que pude hacer, plantear ese tema, que ese costo no se había hecho. Así como la interventora del ente regulador dijo que durante el gobierno de Macri se habían dolarizado las tarifas. Y nosotros fuimos testigos de las batallas de Guillermo con Galucho durante el gobierno de Cristina, cuando Galucho se hizo cargo de la presidencia de YPF, y cómo fue durante la gestión de Galucho, cuando el chico Kicillof era ministro de Economía, que empezó a dolarizarse las tarifas, ¿o no? Claro. ¿O me equivoco? Sí, el Lorenzino y después Kicillof. La discusión ahí, la que después fue ministra de Educación de Kicillof, que ahora acaba de renunciar después de las PASO, era la que coordinaba la Comisión de Energía, que Comercio estaba y Kicillof también estaba. Y ahí se definía, esto era para definir la política energética, y ahí en realidad Galucho
empezó a querer dolarizar los costos y lo consiguió. Esta fue la realidad de la milanesa, empezó a dolarizar las tarifas. ¿Será que está Bea? Sí, está la Bea, quiere entrar. Sí, ¿Está Bea ahora? Estoy. Sí, a veces los escuchaba Hola. mal, pero bueno, me parece que ahora tengo mejor señal. Sí, acá hay una mesa femenina, solamente... te aviso. Acá está Pimpi, acá está Andrea Melo, de la segunda sección. Bendita tú eres. Sí, y la que está del otro lado manejando Ahora, la técnica es una porque mujer. yo Estamos con perdí la Fernando señal, nada me más. Sí, te escuchamos, Bea. Te escuchamos muy bien. Bueno, no, a mí me parece que en el día de hoy era importante siempre que hacemos el recorrido a través de la historia, es la fecha de nacimiento de Néstor Kirchner. Me parece que tenemos que seguir ponderando su gobierno y esa década ganada, que pareciera que somos los únicos que la defendemos. Entonces, me parece como que hoy tenemos que recordar a Néstor. Y la otra cuestión, así muy breve, pero me parece muy contundente, ya habíamos dicho la otra vez que Eve se había enojado porque está justamente en defensa de las jubilaciones y pensiones y diciendo que quiero que Raberta me diga qué hago con 30.000 pesos, qué compro. Y bueno, hubo un episodio que hoy tomó estado público, donde Cerruti, la vocera presidencial, fue a la Casa de las Madres con una pretendida hacerlas cambiar de una idea. Bueno, la cuestión es que fue a la Casa de las Madres, por supuesto las madres no aceptaron los argumentos que decía en defensa del acuerdo con el fondo que está por suscribir el gobierno, y fue como vocera presidencial, y sin embargo ese acto en la Casa de las Madres no tuvo estado público, y en realidad no hay medios que lo estén comentando también este acto, donde las madres están sumamente enojadas con Cerruti y el gobierno, porque ella fue en su carácter de vocera presidencial a pretender que cambien de idea las madres después de toda una historia, como hacer cambiar de idea también a Néstor y a nosotros. Es decir, en realidad me parecía que había que hacer un homenaje a Néstor y por supuesto también un homenaje a Eve, que está siempre presente desde sus formatos, que podemos a veces estar de acuerdo o no, pero no importa, es una bandera inclaudicable, y hoy la están tapando. Raberta fue a sacarse una foto y después no hubo más noticias, y ahora fue Cerruti, y me parece que esto tenía que quedar visibilizado. Típico radical, creen que porque habla se resolvió el problema. ¿Qué vamos a escuchar música un minuto antes de irnos o no? Y a mí me parece, yo no sé, ¿está Pablo o no está Pablo? No está Pablo, no tiene conexión. Y mira, vos sabés lo que está diciendo la que está del otro lado del vidrio, que ya ni siquiera te queda tiempo para la música, pero vos sabés que, poneme un poquitito, la tenés ahí, porque vos sabés que esa canción de Sabina tiene algunas estrofas, a ver, y al final llegó el final. Y llegamos al final de la negociación con el Fondo Monetario. Y esto mete mucho ruido. Mira, Pimpi, hoy tenían que presentar la ley, no la pudieron presentar, que sí, que no, que la energía, que no vamos a poner de acuerdo. Mira, Pimpi, el acuerdo, si finalmente lo firman, lo que nos espera en una economía que todavía no alcanzó los niveles del 2019, donde Macri perdió las elecciones. No es que estamos hablando el 11, el 12, cuando crecían, ¿no, muchachos? Estamos hablando de esto. Todavía no está ahí. Que la pandemia, que todo está... muchachos, esto está así. La van a recesionar violentamente. Y si no firman, son horas que puede durar el gobierno, horas. O sea que lo tienen muy clarito. Por eso lo de tanto ruido. Mirá, los 3 últimos días el Banco Central vendió dólares que no tiene, ya está vendiendo, es obvio que si no lo tiene está vendiendo los dólares, los encargos, bueno, no importa. Van a tener que arreglar de alguna manera. Y si no, no hay mucho más que Asamblea Legislativa. Y el ruido, esta canción de Sabina,
tiene que ver en el frente de todos. Como proyecto político tienen que firmar con el fondo para poder llegar al 23. Ya no tienen, no, es imposible. Tenemos una vergüenza. Y si no firman, por eso la canción de Sabina venía a cuento. Y bueno, al final llegó el final. Se lo dijimos en diciembre, cuando había asumido del 19. Mire que al final, después la fueron estirando, después la pandemia, después vino a decir, mire que al final va a tener que firmar un acuerdo con el fondo. O la deuda la pagan los jubilados o la pagaban los terratenientes. Eligieron que la paguen los jubilados. Entonces se enojó Eve. Porque ¿qué le van a contestar? Con 30.000 pesos, ¿qué van a comprar? Bueno, muchachos, ahí está. Y todavía faltan los aumentos que van a empezar a llegar la semana que viene. Mire, al final llegó el final. Y los peronistas estamos acá. Así es. Y sabemos lo que tenemos que hacer. Morales, viste, que asumió la presidencia del radicalismo, dijo, no, vamos a armar un equipo técnico y vamos a hacer un plan de gobierno. O sea que primero asume como presidente de los radicales y después empiezan a pensar qué hacer con el país. Son un ejemplo de lo que no hay que hacer a nuestros jóvenes militantes. Los peronistas sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, nos falta construir para llegar a tener la toma de decisiones. Bueno, ya lo haremos. Y si no, acá están los mejores planes, programas y proyectos del Movimiento Nacional Justicialista, para que la patria sea grande y el pueblo feliz. Andrea, Pimpi, les queda el final del programa. Un placer, muchas gracias por la invitación. Mirá, si el proyecto se llama llegar al 2023, están al horno, hermano. Nosotros seguimos de pie, como vos has dicho, por una patria grande y un pueblo feliz. A puro peronismo. Y tenemos el periódico. El bastón de Mariscal, que ayer lo presentamos. Y escribió Andrea, y escribiste vos, y bueno, para un artículo medio, escribió Valdés, y escribieron un montón de compañeros. El órgano de difusión de principios y valores para todo el país, porque el conocimiento es colectivo. Exacto. Y ahí construimos las mejores ideas. Nos vemos el viernes que viene. ¿Estará la Guitia? ¿Volverá o se quedará allá? Espero que sí. Yo lamento decirte, te voy a acompañar por Zoom. Opa. Ya veo que si Guitia no viene, te vas a tener que venir en la moto vos, No, Andrea. Gracias, hasta el viernes que viene. Un fuerte abrazo peronista a todos. Chao.